Recién va a empezar ya. Cámara acción, que me diga, sí. Usted dígame cuándo comienzo. Pero, vamos a ver. Tiempo. Bien. La exposición va a tratar de limitarse a los aspectos científicos y racionales, pero esto no nos va a impedir remontar a los problemas éticos, que son justamente los controversiales, ¿no? Los interesantes. Parto de tres posiciones. Uno, que la ciencia es lógica aplicada. En ese sentido, no los objetos naturales, sino las ideas que se hace uno sobre la naturaleza son lógica aplicada. Y por eso que muchos de los procedimientos lógicos que se utilizan para hablar sobre la materia, pero también sobre el embrión, sobre las células, sobre el ADN, pueden ser, puede ser útil utilizar las herramientas de la lógica. Mi concepto de ética es un concepto que es una tecnología, o sea que es algo que parte de unos deseos y utilizando las leyes naturales se pueden satisfacer esos deseos o fines. Entonces yo digo que ahí no hay necesidad de escapar a una trascendencia moral o algo así. También tengo la posición que es la que de Bertrand Russell, algunos dirán que inmadura, que es la que la lógica tiene un origen empírico, o sea, de que su raíz más profunda, a pesar de su naturaleza abstracta, está en la misma naturaleza. Si no, sería una especie de metafísica matemática. Bien, tenemos que partir de definiciones. Lo que canta acá, que es un embrión, que es una persona, que es vida. Entonces voy a empezar por eso y luego voy a profundizar en lo que es un embrión. Primero tenemos que entender que una definición, y por eso que critico la exponencia anterior en que se hablaba de seres, cosas, seres vivos, sujetos, y todo era una especie de mazamorra que no se entendía. En realidad una definición es un conjunto que excluye, que contiene unos elementos y excluye otros. No puede haber un elemento que sea parte del conjunto y no sea del conjunto. Eso no es así. Entonces, una definición también es la respuesta a una pregunta, sobre todo una pregunta de la naturaleza de las cosas. Entonces, cuando vamos a hablar de persona, cuando vamos a hablar de embrión, cuando vamos a hablar de vida, tenemos que resolver estas tres cosas para poder hablar con claridad. Y son clasificaciones no solapantes. Así que voy a tratar de que estos sean las definiciones de las que partimos para luego no estar haciendo discusiones bizantinas o raras. Bien, embrión. Esa es la más fácil de contestar. Embrión estamos hablando desde la concepción, de la fertilización, hasta las 8 semanas, más o menos 2 meses, o sea 56 días. Yo no voy a hablar del feto, solamente me voy a limitar al embrión porque mi ponencia se llama El embrión no es una persona. De los 2 meses para adelante estamos con el feto. Ya, yo ese tema no lo voy a tocar, podría opinar sobre el tema, pero vamos a limitarnos a esto que no es tan controversial. ¿Qué es una persona? Ya no es tan fácil de definir. Hace un rato nos hablaron de ser, sujeto, conciencia, yo, ser humano, pero limitémonos, como dice un profesor mío, no a lo que está en nuestra cabeza, sino a lo que está en la naturaleza, a los hechos y no a nuestras concepciones de los hechos. Esto es esta foto un poco dramática es un cuerpo humano cuyo corazón late, sus pulmones respiran, sin embargo en su cerebro no hay actividad nerviosa. Mi posición es que aquí no existe la persona humana porque no hay conciencia, no hay yo. Sin embargo, hay tejido humano, hay identidad genética, hay unidad, hay vida, porque estas células de él están vivas. Hay un corazón que late y, y en algunas legislaciones es un ciudadano que no debería ser desconectado. Entonces vamos a ver, esta fotografía nos muestra las diferencias entre un cerebro de una persona, la primera de allá, en que ven la intensa actividad cerebral. Esta imagen nos muestra el consumo de glucosa de las neuronas o de las células que están asociadas a las neuronas. Y como ven es intensa. Incluso cuando dormimos y nosotros pensamos que estamos inconscientes, está bulliendo de actividad. En el otro extremo, lo que dice vegetative state, estamos hablando de las personas de estado de coma, como Gustavo Cerati. A pesar que Gustavo Cerati estaba así completamente inmóvil y no podía hablar y todo lo demás, como todas las personas en coma, tenía actividad cerebral.
Por supuesto, no es una actividad cerebral semejante a la de la persona consciente o a la de la persona dormida. Es más vestigial, pero hay, digamos, un sujeto vestigial dentro de esa cabeza. Sin embargo, en la muerte cerebral, como ven, esa mancha negra implica ninguna actividad. Lo que ven alrededor, estamos hablando de los tejidos relacionados a la meninge, la dura madre, etcétera, etcétera. El cerebro no tiene ninguna actividad. Entonces, ahí diríamos que no hay persona, no hay yo, no hay sujeto. Entonces, la muerte cerebral no hay actividad encefálica, aún en presencia de funcionamiento cardiovascular y respiración, y es diferente al coma. Ojo, hay que estar muy claros en esto. Otro caso que nos puede hablar es un hecho natural, es el de las personas encefálicas. Hay niños que nacen, no he querido poner fotos porque son muy impresionantes, sin cerebro. ¿Ha nacido una persona? No. No hay vida mental, no tiene cerebro, es como un monstruo sin cabeza. Entonces, de esto podemos postular de que la persona incluye la actividad cerebral típicamente humana, porque actividad cerebral tienen todos los mamíferos. Conciencia de uno mismo y del entorno, ¿no? Conciencia en el sentido de la filosofía de la mente, lo que es la capacidad de tener sensaciones o qualias, o lo que se llama yo. Algunos poéticamente dirían, eso lo pongo como una parte para no perder el rigor, eso que nosotros perdemos cuando morimos, y que no empieza cuando se une el espermatozoide y el óvulo. Entonces, esta primera proposición es una proposición científica, en el sentido de que puede ser verificada si es verdadera o falsa. Voy a leer la proposición. Sin un sistema nervioso desarrollado no hay actividad cerebral típicamente humana, esa es una proposición, no hay conciencia de uno mismo y el entorno, y no hay yo. Esto no es una posición moral, ese es un hecho científico. Sin un sistema nervioso no hay nada de estas cosas. Si ser persona es justo de estas tres cosas, sin sistema nervioso no hay persona. Entonces, esta es una diferencia que podemos hacer, y de ahí nomás, y ahí acabaré mi ponencia. Podemos decir que el embrión que carece de estas cosas no es una persona. Pero posterguemos un poco el final. Vamos a definir vida. Vida, este es un ejemplo de vida, una lechuga, así como dije hace un momento. Una lechuga satisface todas las definiciones de vida, y aunque hay que aclarar que el concepto de vida es un concepto difícil y que no ha sido aún acabado, pero podemos partir de los más elementales que aprendimos en el colegio, como que nace, crece, se reproduce y muere, hasta los más modernos de la NASA, como que son sistemas con metabolismo que tienen evolución darwiniana, o los que estoy trabajando yo en mi tesis, que son un poquito más complejos. Pero en todo caso, la vida no es algo raro, y dar vida, como se dijo hace un poco una chica feminista de la tercera ola, lo puede ser cualquiera, también no tiene nada de mágico. Bien, entonces, vida no es sinónimo de persona. Entonces, los que dicen pro vida, soy pro vida, no deberían comer ni verduras, ni animales, ni vegetales, deberían comer minerales. Bien, entonces, algo muy sencillo, un conjunto muy simple. Están todos los objetos naturales, algunos son vida, el conjunto de vida están las lombrices, por ejemplo, las lechugas, etcétera, etcétera. Y solo un grupo reducido de esos elementos son la vida humana, las personas. No confundir vida entonces con vida persona. Entonces, el embrión es un ser vivo, sí, sin duda, pero eso no implica que sea una persona. De esa premisa no viene la consecuencia. Ahora vamos a examinar el objeto de nuestro debate, que es el embrión. Voy a poner algunos videos y fotos para que vean de qué estamos hablando, porque sin verlo de frente en su realidad natural podemos pensar pues, que es algo mágico, es algo muy bonito, es como una cosa brillante, pero vamos a ver la realidad. Acá comienza la vida humana, la vida humana, las células, con los espermatozoides tratando de entrar al óvulo. Vamos a poner acá un video. Si ven por acá va a aparecer este espermatozoide está entrando ya, ¿ven? Entró. Muchos dirían que acá comienza la vida, pero no comienza la vida. Fíjense que los genomas todavía son independientes, el femenino y el masculino. De hecho, el genoma femenino recién termina de madurar y dividirse en dos células después del espermatozoide entró. Luego se forman dos núcleos polares, o sea, aún hay como dos sujetos genéticos distintos dentro del óvulo, aún pasando un buen tiempo. Finalmente estos dos pronúcleos, o sea, los dos genomas, se fusionan luego de la fertilización.
ahora, ha ocurrido ahorita. Sin embargo, el genoma femenino es el único que está actuando dominando al otro genoma. Entonces se podría decir que la identidad genética no empieza hasta que ha habido mucha multiplicación de células. Ahí están 2, 4, ¿cuántas personas habrán ahí? Yo diría que ninguna. Quiero aclarar también que uno de los descubrimientos de la epigenética moderna es que uno tiene la idea pues, de que se junta espermatozoide y óvulo, entonces ya hay una unidad, pero no es correcto. Tanto los genes maternos como los genes paternos, uno del óvulo y otro del espermatozoide, compiten, se enfrentan en una especie de guerra bioquímica dentro del óvulo formado. De hecho, los genes del espermatozoide tratan de aprovecharse lo más posible de la matriz femenina, eso parece una lucha de los sexos, y los genes del óvulo están tratando de limitar esa explotación de la matriz femenina en una lucha que va a continuar durante todo el embarazo. Eso se llama genetic imprinting. Este es otro óvulo, pero artificialmente creado. Acá está el óvulo en 3D, muy bonito. Bien, pero ahora vamos a ver esos colores. Pongo esta foto para que entiendan que todos esos colores maravillosos que a veces se ven en las revistas científicas son artificiales. No brillan, no son así, en realidad son transparentes. Han sido teñidos artificialmente para poder ver las estructuras. Así es realmente cuán burdo es un embrión a los 3 días. Acá está a los 5 días. Y aquí vamos a ver otra paradoja que nos enfrentan los embriones. Si ven, es como una pelota vacía con un montón de células a un costadito. Pero de cada una de esas células se puede producir un sujeto distinto. Entonces, si esta fuera una persona o tuviera un alma, ¿cómo yo le puedo sacar a esa alma un pedazo de alma y crear con esa otra alma? Solo que si yo fuera Dios. Pero eso ocurre en laboratorio, lo vamos a ver en este video. A estos embriones tempranos se les pueden sacar células, tanto para diagnosticar como para hacer otros sujetos. Vamos a apurarnos para no... Ahí le están sacando una célula. La pregunta es, ¿le están sacando la identidad a eso? Entonces, eso prueba que no es una unidad el embrión. Vamos a adelantar, porque yo creo que... Me van a avisar cuando tenga 2 minutos, 3 minutos. Ya. Ya, entonces ahí le están sacando un pedazo. Ahorita se desprende. Y ese pedazo puede dar origen a otro sujeto, a otra persona, lo cual prueba que no hay una unidad de personas. Pero se demora, se esfuerza, digamos, el sujeto. Y este es algo más temprano. Ok, sí, ya ahorita termino. Que se llama la clonación de los blastómeros. Este es un embrión. Uy, caramba. Y de nuevo le van a sacar un blastómero, es una célula. Vamos a apurarlo acá. Bueno, ahí es como un pequeño tubito y chupa una de las células. Puede servir para hacer un diagnóstico prenatal si tiene enfermedades genéticas o pueden partir cada una de esas bolitas, puede dar origen a un ser humano. Entonces, un embrión no es una persona porque si no podría dividirse, sería absurdo. Por modus tollens diríamos ya absurdo decir que es un ser humano o una unidad. Sino que es un conjunto de células, eso es todo. Ahí está el conjunto de células, lo podemos ver al 6º día. Esto es un embrión, pero no en un útero, porque al 6º día ya se implanta en la pared del útero, sino en un frasco, no un frasco de vidrio, no, pero en laboratorio, y adquiere otra forma, distinta a la forma natural. Esas células en rojo van a dar lugar a la placenta y las verdes van a dar lugar al cuerpo. Y las células que no tienen color o las moradas de alrededor son células que sirven de soporte. Entonces es un embrión artificial. Acá está el embrión a los 12 días. Y este es el día 14 donde la mayoría de las legislaciones prohíben las experimentaciones en embriones, porque incluido Estados Unidos, incluido Inglaterra.
ya Perú ni hablar, porque se considera que acá ya aparecen los primeros vestigios de células neuronales. En realidad lo que ocurre es que ya hay unas células que van a ser destinadas a hacer cerebro, nervios, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que es, parece una especie de, no sé, como una cosa rara. Ahí visto de otro lado, un poco más maduro, pero aún no tiene actividad mental. Este es a los 18 días, es así todavía amorfo, ese es su rostro, un poco grotesco. 32 días, ya nos estamos acercando a nuestro límite, que son los 53 días. Y a las 5 semanas ya es así. No más complejo que una lombriz y no más consciente que un insecto. Acá podemos ver ya casi el final de lo que se llama embrión. Y acá un poco más lento para que lo puedan ver, a los 41 días. Bien, entonces, en esta fotografía, lamento que no se pueda ver bien porque no se puede apagar la luz, pero se puede ver el desarrollo del sistema nervioso y ya ven como unas proyecciones en el cerebro y en el cuerpo. Entonces muchos dirían, mira, ya ese sistema nervioso ya es bastante complejo, ya es un ser humano, pero este es un ratón, porque no solamente los humanos tenemos sistema nervioso. Si consideramos que tener el sistema nervioso más o menos desarrollado es ser persona, los ratones son personas. Bien, voy a dar mis últimos argumentos. Persona es distinto de tejido humano. El embrión es tejido humano en el sentido de que taxonómicamente podemos identificar esos tejidos, esas células, como de origen humano. Si consideramos que tejido humano es una persona, entonces estas bolsas con sangre son personas. Vuestra muestra de semen es una persona. O millones de personas, porque cada espermatozoide tiene una identidad genética propia, única, distinta a la de los otros miles. Entonces hay millones de personas. Bueno, eso es solamente una forma de demostrar lo ridículo del argumento de que la identidad genética y la independencia, la diferencia es la que nos hace ser personas. Bien, entonces el embrión tiene células humanas, pero no implica que sea persona. Sin mente no hay persona, el embrión no tiene mente, entonces el embrión no es una persona. El embrión llega a un genoma completo de una persona y ya hemos dicho pues que si fuese eso, cada célula sería una persona. También van a decir el embrión tiene un ADN único. Bueno, los gemelos no tienen ADN único. Diríamos entonces que esa es una sola persona. Voy a dar finalmente las definiciones de Homo sapiens, o sea, taxonómicas, que ha habido a lo largo del tiempo. Voy a 5 nomás, sin mucho rigor. Es un animal racional, es un animal político, es un animal que habla, es un ser libre con albedrío y puede pecar. Bueno, el embrión no cumple ninguna de estas. El último argumento es que el embrión, claro, ahorita no es una persona, pero lo va a hacer en potencia. Bueno, ya ese argumento se puede rebatir solo con el sentido común, no es necesario profundizar más. Los seres en potencia son posibilidades, o sea, porque todos nosotros vamos a morir, pero ahorita no estamos muertos, no debemos ser juzgados como eso. Ustedes son estudiantes, quizás mañana sean profesionales, no se pueden, los vamos a tratar como profesionales. Entonces, en realidad, el futuro no existe, en realidad solo existe el presente, y en el presente, esos son solo células. El último es el de la ontogenia, que repite la filogenia. Ustedes saben que cuando se desarrolla el embrión, se repiten algunas fases de la evolución humana. Entonces, en el pollo y en el ser humano que no viven en el agua, aún aparecen las agallas o algo parecido a las agallas. Entonces, el embrión corresponde quizás a unas etapas antiguas de nuestra evolución. Sabemos que en algún momento de este camino empezó el ser humano, la persona humana, pero acá no estaba. Sin embargo, el embrión estaría aún más atrás, porque no tiene ni esto, no tiene ni cerebro. Por último, quisiera decir que hay dos argumentos religiosos, o sea, hay dos religiosos famosos como San Agustín y Santo Tomás que estaban a favor del aborto, o no lo consideran pecado, pero consideran que primero comenzaba una vida mineral en el útero, luego continuaba una especie de vida vegetal, luego una vida animal, y finalmente, cuando el cuerpo ya tenía forma humana, se juntaba el alma con el cuerpo, porque consideraban que el ser humano era la reunión de alma y cuerpo, pero cuerpo humano, no cuerpo amorfo de un feto. Así que estos padres y santos deberían ser considerados, pues el Vaticano ahorita los debe considerar apóstatas porque piensan distinto a la doctrina. Por último, la experimentación en embriones no viola ninguno de los 3 principios de la bioética, que son la beneficencia, la no maleficencia y autonomía. Esa es un poco la bibliografía y eso es todo. Gracias.
Bien, agradecemos a Luis Arbaiza por su ponencia. Buenas noches. Para el señor Luis Arbaiza, genetista, en el momento en el que usted dijo que el embrión no es una persona, que de hecho es el título de su ponencia, pero explica que del embrión se pueden sacar células de las cuales se puede hacer una persona. Entonces, bueno, yo no tengo muchos conceptos científicos ni manejo la terminología que maneja usted por los estudios que tiene, pero me gusta asociar estas cosas con cuestiones muy simples, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta cultivar plantas. Es un pasatiempo, un hobby. Y si yo siembro una rosa, le corto un codito y puedo sacar este pequeño codito, lo siembro y sale otra rosa, que es más o menos lo que usted ha dicho, ¿no? De ese embrión se pueden sacar células y se hace otra persona. Entonces yo digo, ¿cómo si este embrión no es considerado, no es elevado a este término de persona, puede producir otra persona? Desde donde yo entiendo, un árbol de manzanas produce manzanas, y si produce manzanas es porque es manzana. Y lo mismo con un árbol de plátano o con cualquier cosa, ¿no? Entonces, si el embrión no es una persona, ¿cómo si tiene la capacidad de producir persona? Porque eso es lo que usted ha planteado, ¿no? Que desde ese embrión salen células de las cuales se puede hacer otros seres humanos. Gracias por su pregunta. Empezamos con Luis Álvarez. Claro, sí. Yo he dicho que el embrión no es una persona, pero de un embrión puede provenir luego en el futuro una persona. En un futuro posible, creo que eso he dicho. Lo que he mostrado con el experimento en que se divide, digamos, se saca un pedacito del embrión, es para mostrar que no solamente de un embrión puede provenir, no que sea una persona, sino que puede provenir potencialmente en el futuro una persona, sino que también puede provenir potencialmente muchas personas. O sea que no podríamos, entonces, de eso se puede coludir, de que el embrión no podría ser una persona, sino varias. Entonces, así contesto su pregunta. Solamente también quisiera hacer una reflexión de que, bueno, usted dijo algo así como que no tenía los términos, no habían estudiado el tema, pero bueno, para poder hablar hay que estudiar el tema. Yo sé que no es un debate, pero quisiera también comentar lo que dice el compañero Domingo, no sé si se puede. Se lo pedí a él, ¿no? A ti. Okay. Pienso que has dicho tres cosas falsas y las voy a aclarar. Primero dice que todos los científicos están subordinados a la industria capitalista, bla, 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 bla. Bueno, yo soy científico, no soy subordinado a la industria capitalista y creo que muchos están así. Segundo, tú piensas también que la ciencia es un instrumento de los estados para conseguir poder, pero te cuento que en el Perú es un país anticientífico, ignorante, y sin embargo sí hay gente que detenta el poder. La gente que tiene el poder no son científicos, ni usan a los científicos para dominar. Basta usar el dinero y la fuerza y la violencia. Y tercero, el colisionador de hadrones, tú has dicho que se construyó sin pensar en todo el daño que le podría hacer a los animales, al sufrimiento de los animales. Pero el colisionador de hadrones no hace experimento animal, porque es un experimento en física. No ha muerto ningún animal en la funcionamiento de colisión de hadrones. De nuevo repito que como dice el Marco Aurelio de Negri, antes de hablar hay que saber. Bien. Buenas noches, mi nombre es Eifer Ramírez. Al expositor de la izquierda, el primer expositor, creo que la señorita anterior dio en el clavo, dio en el punto, en el sentido de que de un embrión sale una persona, y entonces el expositor nos dice que es un futuro posible, que es una mera capacidad. No, sino de un embrión va a salir una persona, no va a salir una piedra, sí, no va a salir... ¿Puedo acabar? Sí, okay. No va a salir una piedra, no va a salir un monstruo selenita, no va a salir un árbol. De un embrión va a salir una persona. Entonces, ¿qué es esa línea? ¿Qué es voluntad, fin? Quizá la ciencia no lo ha podido explicar, pero la cuestión es que en el expositor no se ve un argumento moral. El expositor ha dicho cuestiones supuestamente objetivas, científicas, pero no sé cuál es su posición moral, en el sentido de que, ¿qué hacer con el embrión? O sea,
¿El embrión se puede detener así nada más? ¿Se le puede matar a un embrión? ¿Se le puede exterminar un embrión? Y el argumento de la señorita va en el sentido de que no se le podría exterminar un embrión porque de un embrión va a salir de todas maneras una persona. Y ese es lo que el punto que recogió el expositor en acto potencia. Quizá por ahí lo puede responder, quizás. Pero el punto es, ¿cuál es su posición moral? ¿Qué responde ante la manipulación del embrión, ¿no? Y tenga por favor en cuenta el principio de Hume que separa el ser del deber ser. O sea, le digo que se tire a la piscina del deber ser. Nada más. Sí, sí, yo he afirmado que un embrión va a ser un ser humano, mejor dicho, podría ser un ser humano, pero no necesariamente va a serlo, ¿no? O sea, no es que el 100% de los embriones termina siendo humanos, más bien un pequeño porcentaje termina siendo humano, porque varios de ellos se pierden, la mujer ni siquiera siente que es la siguiente menstruación y ya un embrión se fue. Entonces, lo que yo digo es que esa unidad, el embrión y en la meta, un ser humano, se contradice con una realidad natural, que de un embrión pueden salir 4, 5, 6 seres humanos. Entonces esa unidad, o digamos, esa única personalidad inicial no existe, porque no podría de una persona salir 4 personas. Eso es lo que yo quería mostrar. Sobre la moral, mi posición es que la moral es una artificialidad, es una construcción humana. La moral no tiene origen natural. Entonces muchos dicen, claro, que del es no hay ningún deber ser. Entonces uno diría, entonces la ciencia no tiene nada que decir acerca de la ética o la moral. Pero yo creo que puede explicarlo. Más bien, la filosofía y la ciencia puede explicar la idea que la moral es una tecnología. En el siguiente sentido, una tecnología es una construcción artificial que siempre se hace con el fin de satisfacer un deseo, o un capricho, o un sueño, una necesidad. Toda tecnología, y todo lo que nos está rodeando ahorita son tecnologías, ha sido construido artificialmente para poder satisfacer un deseo que no se puede satisfacer naturalmente. Pero esos deseos son, preexisten a la tecnología. Porque nosotros necesitábamos luz, se armó la luz, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con toda la moralidad alrededor del embrión? También tiene que ver con estos deseos primarios. Si nosotros examinamos a profundidad estos deseos, el deseo está, por ejemplo, en el no sufrir. O sea, yo no quiero yo sufrir, pero tampoco quiero estar en un mundo donde haya sujetos que puedan sufrir, incluso para pensar que en algún momento me puede tocar a mí. Entonces, ese deseo de que nadie sufra o reducir al máximo el sufrimiento de la sociedad es la raíz de este deseo moral, de ese rechazo al sufrimiento humano. Entonces, uno piensa, ¿el embrión es capaz de sufrir? Yo digo que no, porque estamos viendo que su sistema nervioso no está suficientemente desarrollado como para sufrir. Ahora, también nosotros sentimos, cuando se dice pro vida, más bien se refiere no a vida en el sentido de una lechuga, sino en el sentido de una conciencia humana o a eso que nosotros perdemos cuando morimos. Entonces, no hay que perder la conciencia. Si yo te amenazo con una pistola y te digo, bueno, ahorita mueres, tú vas a sentir el terror de desaparecer como sujeto, como yo. Entonces, este miedo a que el embrión tenga una conciencia, o sea, creo que la gente que se equivoca al pensar que el embrión es como una cosita chiquita que está pensando, que está sintiendo, y de repente, ¡pum!, la matan. Pero eso no ocurre porque no hay conciencia si no hay un desarrollo cerebral suficiente. Entonces, así respondo tu pregunta acerca de la moral. Justamente yo estoy en desacuerdo con que se diga que la embriología es la que impone algunos conceptos sobre el embrión. Por ejemplo, que el embrión de 4 células no tenga sistema nervioso o no tenga células que van a producir sistema nervioso es un hecho natural. Digamos, nadie ha inventado nadie ha falseado, digamos, esos videos o estas fotografías de embriones o óvulos. Entonces, ahora alguien podría decir, no, pero detrás de los embriólogos y en general de la ciencia están las grandes corporaciones, ese grupo de familias y todo eso. Yo
sí estoy de acuerdo con que si hay esas grandes familias, si hay esas configuraciones, si hay esos grupos de poder en el Perú, se ve clarísimo, pero eso no deja de hacer cierto las verdades de la ciencia. Por ejemplo, Newton dice, la tracción entre dos cuerpos es proporcional a la masa dividido entre el cuadrado de la distancia por la constante gravitatoria. Esa fórmula es así porque la naturaleza es así o porque justo esa sociedad opresora, capitalista y ha decidido que sea así. No, más bien justamente porque la ciencia es cierta, le es útil a los poderosos. ¿Y tú no crees que le puede ser útil también a los no poderosos la ciencia? Y ahora tú dices, todos los científicos, de alguna manera, aunque sea indirectamente, apoyan al gran sistema, a la gran industria, al gran diablo. Pero eso lo hacemos todos. El que barre, el electricista, todos inmediatamente servimos a ese mundo que tú dices. Entonces, la opción sería dejar de trabajar, uno. Y dos, si esos malos están detrás de la ciencia, entonces, ¿cuál es la opción? ¿Entregarnos a la ignorancia de los fenómenos naturales? Al desconocimiento. Y entonces yo pienso que la embriología sí dice cosas ciertas, o sea, proposiciones verdaderas sobre la naturaleza del embrión, y sobre esas verdades ciertas, que hayan provenido o no del financiamiento o qué sé yo, podemos nosotros tomar decisiones. Incluso las personas pobres pueden tomar decisiones acerca de, porque una chica embarazada puede decir, una chica pobre puedo decidir no sentirme culpable porque sé que ahí no hay ningún sufrimiento, no hay ninguna violación de la autonomía, ni no hay ninguna desaparición de una conciencia en un embrión que es una masa de células que no tiene sensaciones. Había una pregunta más de su parte. Sí, una última pregunta ya para... Sí, gracias a ambos ponentes por sus presentaciones. Muy interesantes los argumentos. Un par de preguntas para el señor Luis Arbaiza, ahora que en la discusión, entró al debate moral. Señaló que no tendría objeciones morales contra el aborto, sí, específicamente hablando de embriones, por una serie de razones, entre ellas, por ejemplo, que no es capaz de sufrir, no puede sufrir. Por eso no habría objeción moral de acabar con la vida de ese embrión. Pues es una de las razones. Otra razón sería porque no es consciente de sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, dentro de este debate moral, podríamos también plantear algunos contraargumentos. De repente, mientras Domingo Luciano o cualquiera de ustedes estaba hablando, alguien sigilosamente se ha acercado por atrás, ¿sí? Y le ha dado un tiro. No han sufrido, han muerto. ¿Tendría usted alguna objeción moral contra ese acto? No le ha causado sufrimiento, ¿sí? Dos, respecto a que si se tiene conciencia o no. Interesante también, usted mencionó la cuestión de la potencia y el acto y hizo una frase, solo existe el presente. ¿Bien? Solo está el acto, ¿sí? Cuando estamos durmiendo, ¿sí? Tenemos conciencia de sí, tenemos deseos, tenemos preferencias. Y si esto no es así, entonces mientras estoy durmiendo, al no tener conciencia de sí, al no tener deseos, al no tener preferencias, no habría objeción moral entonces contra el que se me mate en ese momento. Son cuestiones que se puede plantear. Sí. Sí, me parece muy interesante este concepto, pero porque yo pensé algo semejante. Hay una paradoja que yo llamo la paradoja de los inocentes, que es que si es dañino dispararle a alguien, por ejemplo, que esté durmiendo, y al desaparecer, que es una variante, digamos, de la paradoja de Epicuro, ¿no? Al hacer desaparecer el sujeto, ¿qué daño puede haber en un no sujeto? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué cosa puede haber en un no sujeto? ¿No es cierto? Entonces, esta variante que usted dice de que si alguien viene con una pistola y me dispara por la espalda, desaparece mi yo, es el argumento pues de Epicuro, de que en realidad no hay nada de malo en la muerte. Y yo diría, ahí tengo dos posiciones, pero sobre el sueño, creo que deberíamos, antes de ir al siguiente punto que es más complejo, quisiera decir que no hay que confundir conciencia con contenido de conciencia. O sea, conciencia es la capacidad de tener sensaciones, o sea, de experimentar la qualia o quale.
Entonces, ese contenido de la conciencia puede ser pues esta realidad, o todos ustedes acá y todo lo que me rodea, pero también puede ser el unicornio o mi abuelita apareciendo en mis sueños. Entonces, porque también son sensaciones. Entonces, no desaparece la conciencia porque el contenido de conciencia sean fantasías o sensaciones. Al final siguen siendo sensaciones. Entonces, dentro del sueño persiste la conciencia y también, aunque no es sinónimo actividad cerebral y conciencia, yo mostré en una fotografía toda la actividad cerebral que hay en el sueño. O sea, y efectivamente, incluso es interesante esto del sueño, porque la conciencia parecería que es como un fuego que no se puede apagar. Incluso cuando nosotros dormimos, no habría falta ninguna conciencia, o sea, debería apagarse por completo y luego volverse a prender al despertar. Pero pareciera que es como que se tiene que mantener un fueguito y ya se llena con cualquier tontería, que serían los sueños, digamos, una serie de contenidos sin sentido. Eso va un poco en la línea de lo que han teorizado algunos, de que la conciencia es un fenómeno, es un epifenómeno relacionado a una gran complejidad de la actividad cerebral, que yo creo que es, para hacer una metáfora un poco tosca, difícil de ser arrancar de nuevo, y por eso no desaparece durante el sueño. Pero en todo caso, durante el sueño hay conciencia, es igual que si te dispararan por la espalda. Y sobre eso yo considero que no, o sea, es verdad, cuando desaparece el sujeto, desaparece cualquier posibilidad de hacerle daño. Entonces, podríamos concluir de ahí que, digamos, torturar a alguien es peor que matarlo. O mejor dicho, torturar a alguien es malo, pero matarlo no. Pero también he dicho yo que el origen de nuestra moral está en los deseos. Esos deseos preexisten, o sea, son anteriores, no elegidos, no construidos. Entonces, todos tenemos el deseo de persistir. Si alguien me anuncia, tienes 3 meses de vida, yo me angustio. Aunque me digan, ¿sabes qué? Cuando tú mueras no vas a tener yo, entonces, ¿qué vas a sufrir? Pero el rechazo al no existir es un deseo insertado por la evolución en los sistemas nerviosos, justamente para que ser más eficientes en la adaptación. Pero en realidad es un deseo sin ningún sentido, pero toda la moralidad creo que ya está basada en deseos. No sé si eso contesta. Bien, entonces agradecemos a los ponentes, lo despedimos con un fuerte aplauso por... Gracias.